Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Aguántenme tantito que esta máquina de repente me abre un montón de cosas. Bueno, pide que el Comité para la Protección de Periodistas a gobierno indagar amenaza contra oficinas en México. El Comité para la Protección de Periodistas se refirió a la carta que recibió el director del organismo internacional, artículo 19. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, pidió este lunes a las autoridades de México que investiguen de manera exhaustiva la amenaza de muerte enviada a la oficina del organismo artículo 19. En un comunicado emitido hoy, el CPJ, Organización Internacional de Periodistas con sede en Nueva York, expresó además su alarma ante el incidente y pidió a las autoridades enjuiciar a los responsables. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que los periodistas y los defensores de la libertad de prensa puedan trabajar sin temer por su seguridad, dijo Carlos Lauria, coordinador de CPJ en las Américas. El grupo Artículo 19, organismo internacional que trabaja en favor de la libertad de expresión, y su director, Darío Ramírez, recibieron una carta amenazante. La organización presentó una denuncia ante las autoridades y el personal está recibiendo protección por parte del gobierno federal, recordó el CPJ. En un comunicado por separado, el organismo también urgió a las autoridades mexicanas a que investiguen la desaparición del periodista Sergio Landa Rosado, ocurrida el 23 de enero en la ciudad de Cardel, en el estado de Veracruz. La desaparición de Landa fue denunciada por el diario Cardel, para el que trabaja, así como por su esposa, que presentó una queja ante las autoridades. No obstante, el caso solo generó atención de la prensa nacional hasta este mes, de acuerdo con la CPJ. Landa ya había sido amenazado de muerte cuando fue brevemente secuestrado en diciembre pasado, luego de publicar una nota sobre la ejecución de un taxista. Estamos profundamente preocupados por la desaparición de Sergio Landa Rosado y llamamos a las autoridades mexicanas a conducir una investigación exhaustiva para encontrar y enjuiciar a los culpables, expresó Lauria. Y bueno, como es la misma de siempre, en México, la profesión más peligrosa no es ni siquiera, yo creo, que domar leones, sino ser periodista. Ahora, no solamente amenazan a periodistas, sino se van directamente contra el Comité para la Protección de Periodistas. ¿A qué grado está llegando la ingobernabilidad, la injusticia, la falta de instituciones éticas que lleven a cabo un buen ejercicio de la ley, como para que ahora ya haya amenazas precisamente contra un organismo internacional que se dedica a proteger periodistas? Es una cosa preocupante. Es preocupante porque del gobierno mexicano se podía esperar que desapareciera periodistas, que los matara, que los secuestrara, que los torturara. Pero siempre había como que una renuencia con periodistas extranjeros o con organizaciones internacionales que defendían precisamente a los periodistas. Hoy ya no es así. Hoy ya hay amenazas directas a directores de organismos que defienden la libertad de expresión y que defienden a periodistas. ¿Hasta qué grado va a llegar México en esta ingobernabilidad? Realmente, si alguna vez Andrés Manuel dijo al diablo sus instituciones, yo le diría a Andrés Manuel, en México, señor Andrés Manuel, no hay instituciones ya. Vámonos con otra nota, no por demás, no por menos, pero también que es preocupante. Solo 14 guarderías del IMSS cumplen requisitos de seguridad, aseguran padres de ABC. Padres y madres de los niños muertos el 5 de junio en la guardería ABC demandaron que
persiste un desorden generalizado en la gran mayoría de las 1.486 guarderías del Seguro Social. A 4 años del incendio de la guardería ABC, con su cauda de 49 niñas y niños fallecidos y 80 menores lesionados, persiste un desorden generalizado en la gran mayoría de las 1.486 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues solo 14, sí, así es, solo 14 cumplen con los requisitos de seguridad, y la impunidad a favor de los exdirectores del IMSS, Juan Molinar Orcasitas y Daniel Caram, del exgobernador de Sonora, Eduardo Burns, y de Matilde Gómez del Campo, prima hermana de la esposa del expresidente Felipe Calderón, entre otros responsables del accidente. Así lo plantearon José Francisco García y Manuel Alfredo Rodríguez, presidente y secretario del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, constituido por padres y madres de las víctimas del ABC. Ambos informaron que ya solicitaron la intervención del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Christopher Hayson, para la que conmine al Estado mexicano a cumplir su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Hayson se mostró muy receptivo en el caso y le dio especial interés, dijo García, quien anunció que acudirían a instancias de la OEA en el continente, ya que a la impunidad se suma el riesgo en que están no solo los menores que acuden a las guarderías del IMSS, sino también a las estancias que la Secretaría de Desarrollo Social delegó el sexenio pasado a particulares y que están en peores condiciones. Ejemplo de ello, precisaron, es el incendio que se produjo la madrugada de ayer en otra guardería del IMSS en Nogales, Sonora, y cuya propietaria afirmó que en 3 días más se restablecerá el servicio sin que existan garantías de una plena seguridad para los menores de edad y sin que las autoridades intervengan para garantizar el derecho a la vida de los niños y niñas que ahí se encuentran. Acompañados por Araceli Olivos del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez y Daniel Hersenson, director de la Asociación Civil al Consumidor, exigieron también a Enrique Peña Nieto que cumpla la promesa que hizo como candidato a la presidencia en el sentido de que habrá justicia. Hasta el momento la responsabilidad del Estado brilla por su ausencia, dijeron. En rueda de prensa en el Centro PROD detallaron los actos de corrupción, negligencia, tráfico de influencias y el desprecio a la legalidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, particulares y de la misma Corte, que reconoció la violación de los derechos humanos de los niños y niñas, pero eximió a los altos funcionarios ya citados. En su denuncia, el relator Hayson señala también a las Procuradurías Federal de México y Estatal de Sonora por reducir el número de responsables, 13 a nivel estatal, 5 del Fuero Federal y 4 propietarios de la guardería ABC, e involucrar solo funcionarios menores de los 3 niveles de gobierno. Aún más detallan la deplorable actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió en 2009 una tibia recomendación al entonces titular del IMSS, Karam Toumet, a Burs y a Gandara, y la rotunda negativa a su petición de amparo contra el sobreseimiento en la causa penal, decretado a favor de la prima hermana de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Por otro lado, denunciaron la falta de respuesta del Comité de Derechos del Niño de la ONU, del secretario de la ONU, Ban Ki-moon, y del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover. Y bueno, 14 guarderías son las únicas que cumplen requisitos de seguridad de las 1.486 que tiene el IMSS. Y luego se preguntan que por qué pasan tragedias como el ABC. Y aquí es donde también hay que hacernos una pregunta. ¿Dónde queda la justicia para estos niños y niñas del ABC cuando Juan Molinar Orcasitas, Daniel Caram
Eduardo Burns y Matilde Gómez del Campo les han dado impunidad ante este hecho, siendo ellos también partícipes, directa o indirectamente, de lo que aconteció en ABC. ¿Dónde está la regulación de estos centros, de estas guarderías por parte del gobierno? ¿Qué hace el gobierno para regular y condicionar la licencia a particulares y sobre todo a mantener en buenas condiciones las gubernamentales? Y no hablo en condiciones de lujo, pero sí de seguridad. Las madres y los padres no llevan a sus hijos aquí por gusto, sino porque los padres y madres tienen que ir a trabajar, a ganarse el sustento día a día, porque a pesar del dolor que significa dejar a sus hijos con un extraño, saben que dependen de ese trabajo para seguir dándole lo mejor a este niño, a esta niña. Y que tienen que seguir esforzándose día con día, porque el gobierno no brinda las condiciones necesarias de salario para que por lo menos los hombres y mujeres que dejan a sus hijos en guarderías pudieran costear una niñera particular. Porque ni siquiera eso el gobierno es capaz de otorgarle al pueblo. Una guardería segura en la cual los padres puedan dejar libremente a sus hijos y con la seguridad de que al regresar los encontrarán sanos y salvos. Ni siquiera eso puede proporcionar el gobierno. Entonces, señores, ¿para qué pagamos impuestos? Señores, ¿para qué votamos por ustedes? Si ustedes no van a cumplir su chamba, creo que de nada sirve que a nosotros nos llamen a votar cada 6 años por alguno de ustedes, lacras de la sociedad. Si en este caso no pueden mantener una ética laboral, porque eso es son lo que son ustedes, señores del gobierno, son trabajadores y esa es su chamba, mantener las necesidades del pueblo dentro de su agenda. Y si no pueden, si les da tanta flojera, señores, déjenos la chamba a nosotros, al pueblo. Nosotros como pueblo podremos organizarnos mejor. Renuncien a su cargo todos y cada uno de ustedes, inútiles gobernantes, inútiles diputados, inútiles senadores, gobernadores, presidentes municipales, policías judiciales, jueces y todos los burócratas inservibles para este país. Nosotros, el pueblo, podremos hacer mejor chamba. No necesitamos de ustedes. Vámonos a un corte y regresamos con todos ustedes antes de que empiece a mentar madres.